Llega el momento de analizar la actualidad, esos titulares, esas noticias que han ido marcando el pulso nacional y también internacional. Para eso hoy nos acompañan Dolores Serrat. Dolores, bienvenida. Hola, buenos días o buenas tardes casi ya. Y también está con nosotros Enrique Bernat. Enrique, bienvenido. Buenos medios días. Muy correcto, muy correcto. Lo has clavado. Bueno, pues tenemos 3 temas por delante y este es el primero de ellos. El caso Forestalia deja de ser un asunto local, da el salto a Bruselas y empieza a tener dimensión política europea. The Objective. Rivera en aprietos. La Eurocámara pide a la Comisión que revise un proyecto de Forestalia. Libertad digital. La Comisión Europea investigará el caso Forestalia durante la etapa de Teresa Rivera. El Español. El PP pide a Bruselas investigar la trama de renovables vinculada a la cúpula de Teresa Rivera. Aragón Digital. El PP pide a Bruselas investigar la trama de renovables vinculada a Teresa Rivera y a Forestalia. ABC. El PP abre una nueva vía en el caso Forestalia que salpica a Álvarez. ¿Por qué la Comisión Europea intentó no intervenir en el caso Forestalia? Quizá porque podía salpicar a su vicepresidenta Teresa Rivera. ¿Qué implicaciones puede tener una investigación europea? ¿Se puede lograr todavía frenar el expolio que supondría para el maestrazgo aragonés? Le preguntamos primero a Dolores Serrat. Uy, si supiera responder a las preguntas que nos ha dejado el vídeo, pues posiblemente me adelantaría, ¿no?, lo que pueda ser a la realidad. Bueno, el caso Forestalia llevamos ya unos cuantos meses de investigación, de que forma parte de los titulares. Ha tocado a Aragón, ha tocado a Madrid y ahora toca directamente, ¿no?, a lo que es el Ministerio de Transición Ecológica en esta época. Hay que recordar que uno de los imputados en este asunto, más allá del dueño de la empresa, es un alto cargo del Ministerio en la época de Teresa Rivera, nada más y nada menos que el que era director de Medio Ambiente, que parece que es el que urdió un plan para poder salvar los informes de impacto ambiental. Para Forestalia, por lo que yo he podido leer, el negocio estaba en la obtención de las licencias que luego vendía a subcontratas. Eso es lo que nos afectará, ¿no?, en el caso del maestrazgo. Pero es verdad que muchos de estos proyectos tenían financiación europea y de ahí el salto quizá a la Unión Europea y el motivo de la investigación. Como todas las investigaciones, una cosa es cuando se presenta la denuncia o se presenta la reclamación y otra cosa es cómo avanza y cómo termina la investigación. La realidad es que parece que pinta mal, ¿no?, que irregularidades pudo haberlas. En la cuenta del que fue director de Medio Ambiente se han encontrado 5,2 millones que procedían de pagos de la empresa Forestalia y que de momento pues tampoco tiene ninguna explicación y por lo tanto ahí hay una trama muy intensa. ¿Qué pasará en el futuro y qué significa el salto a la Unión Europea? Pues una internacionalización de un problema que empezó en el ámbito local, nacional, y que ahora salta pues al Parlamento Europeo y por lo tanto pondrá la actuación y la gestión en España de algunos proyectos pues en entredicho, y eso a nivel internacional no es bueno. ¿Cómo terminará? No lo sé. En España pinta mal. Ahora faltará que efectivamente se encuentre vinculación, ¿no?, con proyectos europeos. Pero lo grave es que efectivamente afecta a una persona que es importante dentro del ámbito de la Unión Europea, que es la exministra Teresa Rivera y actual directora, ¿no?, en el Parlamento Europeo. No lo sé, a mí desde luego esos temas que involucran la corrupción creo que hacen mucho daño a un país, vengan de donde vengan, y cuando saltan en el ámbito internacional pues nos merma credibilidad y nos merma respeto internacional. La justicia hablará en su momento y supongo que de ese tema seguiremos hablando. Enrique. Sí, bueno, yo querría hacer algunas matizaciones y además plantear otra cuestión, poner otra cuestión sobre la mesa. Matizaciones es que Europa no está investigando. No está, ¿eh? ¿Qué quiere decir Europa? Quien está investigando es la Guardia Civil y UCOMA. Es verdad que parece que puede haber fondos europeos, pero no hay ninguna instancia jurídica más allá
de iniciativas que seguro que son de la derecha española, que haya ido ahí como en tantas otras ocasiones. De modo que esto que quede claro, que quede absolutamente claro. La segunda cuestión es que estamos en el trámite de la investigación y esperemos que no ocurra como en otros, digamos, ámbitos de la justicia, que se haga como debe de ser. Hay otra matiz, no es un director, sino que es un subdirector del Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, que es muy posible o no que haya habido mordidas, etcétera. Y en segundo lugar, hoy la noticia está en que el juez no solamente está pidiendo investigar a altos cargos, a cargos del gobierno de Aragón vinculados con el PAR. O sea que trabaje bien la justicia, cosa que eso es muy importante a la vista de otros casos, que trabaje muy bien la justicia y que se saque la verdad y la realidad. Que tengamos claro que no es Europa la que dice Europa investiga, sino como he dicho anteriormente. Pero yo quería poner sobre la mesa otro aspecto. Gracias al liderazgo de Azcón, hemos tenido unas elecciones absolutamente inútiles, en las que ha habido un acuerdo, entre Vox y el PP, y una de las cosas a las que se ha llegado en ese acuerdo es a que los aspectos, en fin, relacionados con el medio ambiente, con las energías renovables, por lo tanto, pasan a manos de Vox. Vox es quien lleva la iniciativa en este asunto de Forestalia también, o está ahí metida, no cabe duda, pero a mí lo que más me preocupa es, y estamos hablando de Forestalia, estamos hablando de energía, es que ese aspecto, ¿verdad?, gracias a estas elecciones, ese aspecto del gobierno, de la actividad pública en Aragón, va a caer en manos de Vox. Vox es enemigo de las energías renovables. Para él no existe ni cambio climático, ni necesidad de profundizar y de ahondar en una actividad económica que es el desarrollo de las energías renovables, que está resultando tan positiva para España y va a resultar muy positiva para Europa. Se ha pronunciado directamente, claramente en contra y a favor, por ejemplo, de la energía atómica. Bien, ese es para mí un problema de suma importancia y que tiene que ver con las energías renovables. Y esta es una interrogación que tenemos sobre la mesa que, en fin, desgraciadamente soy muy pesimista sobre este asunto. Le voy a decir una cosa. Al presidente Azcón, que es tan partidario de los bancos de datos, de estas inversiones que en teoría van a venir aquí a Aragón, necesitan importantes fuentes de energía. Y esas fuentes de energía, las renovables, ha sido un factor básico para que las nuevas industrias, estas iniciativas, estas inversiones de bancos de datos que se van a hacer en Aragón, es clave y fundamental. Bueno, pues que cuidado con poner a Vox, que ya está, a Vox en el tema de las energías, su enemistad que en relación a las renovables. Bueno, señores, ¿qué va a pasar ahora con los bancos de datos y con esas inversiones que vienen de fuera? Que vuelvo a repetir, uno de los atractivos básicos para eso es el desarrollo de energías renovables en Aragón. Matiz sobre matiz, matizando la primera parte de la intervención de Enrique, evidentemente es verdad, no hay investigación de una instancia jurídica europea en relación al caso Forestalia, pero sí que ha habido una petición de que se investigue, empezando, como tenemos aquí las investigaciones en el Parlamento español, pues que se investigue en el Parlamento europeo. ¿De quién corresponde? Y en este caso correspondía al PP hacer que se investigue, porque involucra directamente a un ministerio español que ha hecho actuaciones y siempre lo había dicho el Partido Socialista, al revés, lo de la culpa invigilando. Luego, y evidentemente a Teresa Ribera no se la está investigando. Se está investigando la actuación del ministerio en la época de Teresa Ribera.
pero en una persona muy significada y muy importante en Europa y muy defensora de los proyectos europeos. Y eso no quiere decir más, y creo que en mi intervención he sido muy prudente a la hora de decir que a las investigaciones hay que dejarlas avanzar. En la pantalla. No es Europa quien investiga. Es el Parlamento Europeo. El que investiga es la Guardia Civil y UCOMA. Sí. Y no es el Parlamento. Ha habido en el Parlamento una petición por parte del Partido Popular Español, que entendemos, para que se investigue. Para que se investigue. Y nada más. Bueno, bien. No es ¿Y la han rechazado? Investiga? No, pues entonces estamos en boca de Europa, que es lo que yo he venido a defender. Y en segundo lugar, es muy hábil intentar desviar la atención de un caso que nos está ocupando judicialmente en estos momentos a lo que son los pactos de gobierno en Aragón entre PP y Vox. Ya veremos lo que ocurrirá en el futuro. Eso. Y si me lo hubieras planteando diciendo cuál va a ser el futuro del caso Maestrazgo, lo hubiera entendido. Pero aquí ya te has puesto la venda antes que la herida. Ya has presupuesto que todos los proyectos de renovables en Aragón van a caer porque Vox no los va a querer. Vox va a ser un socio de gobierno, va a tener la responsabilidad de la gestión, pero todos esos temas se tendrán que tratar en el gobierno de Aragón y yo no soy capaz de pontificar, como no lo he hecho en el resultado de la investigación europea, qué es lo que va a pasar en el futuro. En relación al proyecto del Maestrazgo, ese macroproyecto en estos momentos sí que está en peligro, pero está en peligro porque Forestalia había vendido a una compañía, creo que era danesa, por 500 millones de euros la licencia. Y evidentemente esta compañía ahora lo que ha hecho es retroceder. Y eso sí que puede poner en peligro el proyecto del Maestrazgo, un proyecto que tiene luces y sombras, tiene defensores y detractores. Y si tú hablas con los municipios de la zona, los alcaldes estaban a favor de este proyecto para el desarrollo y el progreso de su comunidad y, sin embargo, otros sectores más ecologistas consideran que puede poner en peligro el medio ambiente en esta zona. Y hay una cuestión que es real. Ese proyecto del Maestrazgo paró la licencia de lo que era el proyecto de reintroducción, creo que era del buitre en la zona del Maestrazgo, o sea, no sé si es el buitre o el quebrantahuesos, o bueno, una especie de ave que estaba por esta zona, que había un proyecto para reintroducirla y que a raíz de la aprobación y de la licencia de ese proyecto de renovables tuvo que ser paralizado. Veremos qué va a ocurrir en el futuro. Yo sí que ese proyecto de renovables lo veo en entredicho porque está directamente implicado en lo que es el proyecto Forestalia. Veremos lo que pasará en el futuro y hay otros proyectos que siguen adelante, como hemos podido ver y estamos viendo. Por lo tanto, yo creo que Aragón en estos momentos somos excedentes en producción de energía. Bueno, pues es que vuelvo a decir que vamos a ver lo que sale del juicio y en este sentido lo tengo muy claro, que el juicio tiene que los jueces tienen que actuar bien, correctamente, esto lo quiero subrayar, y desde luego que Europa no es la que investiga, la iniciativa es del Partido Popular de España, que ve una oportunidad aquí de hacer, pero a mí lo que más me preocupa es lo que, porque esto está relacionado, querámoslo o no. ¿Qué va a pasar con las energías renovables en Aragón, que están hoy en día, en una cierta medida, bajo la responsabilidad, después de una negociación entre el PP y Vox, están bajo la responsabilidad de Vox? Y eso es importante. Vox es enemigo de las energías renovables y quiere sacar hacia adelante, pues por ejemplo, la energía atómica. Bueno, en fin, no hay nada más. A mí me parece que esta reflexión no es que sea oportuna, es que tenemos que hacerla. Es que nos tenemos que dedicar a los problemas, a los hechos, a cómo tenemos que seguir yendo hacia adelante. Y tenemos hoy muchos retos que sacar hacia adelante y esto es muy importante. Enrique, la reflexión puede ser oportuna, pero hoy no era el tema que nos ocupaba, estábamos hablando del tema de Forestalia. Y otra cosa que yo quiero poner sobre la mesa, yo creo profundamente en la independencia judicial
Y no solo cuando me conviene, sino siempre. Hay una cierta tendencia por algunos sectores de que cuando las sentencias me son favorables, los jueces actúan bien, y cuando las sentencias me son desfavorables, los jueces actúan mal. Y no solo las sentencias, ya las actuaciones judiciales. Yo creo en la independencia judicial. La justicia tiene suficientes medios de control, posibilidades de recurso, y si algo le podemos achacar a la justicia es que sea lenta. Pero desde luego yo nunca tacharía a un juez de parcial. Es lenta según para quién. General, yo no creo en eso. Yo tengo mis dudas más que razonables, basado en hechos y en datos, y en sentencias incluido, y actuaciones de jueces, etc. Esto yo lo digo no como un especialista en cuestiones jurídicas, lo digo como un ciudadano más que ve los hechos y los resultados. Ves los hechos, que ves la parte de los hechos que te interesa ver. Yo hablo de la independencia del Poder Judicial. Ahora y yo creo en la independencia del Poder Judicial. Y yo, por suerte, para mí o por desgracia, no lo sé, profesionalmente me muevo por los juzgados. Y no siempre me dan la razón, no siempre atienden a lo que yo considero que son hechos, y ellos tienen otros medios de prueba, y por lo tanto el tema es el respeto. Y cuando uno no está conforme con una sentencia, para eso están las vías de recurso. Sin duda. Yo también creo en la independencia del Poder Judicial, en un sistema democrático y en un sistema de derecho. Pero los hay mejores y los hay peores. Como en botica. Sistemas de derecho. Es el principal problema, eso lo quería decir ahora. El principal problema de este país ahora, desde mi punto de vista, es el Poder Judicial. Ahora hablaremos de eso. Porque no es el que no se controla desde el gobierno. Ahora hablaremos de eso, sobre el caso Maestrazgo. Numerosas asociaciones ecologistas habían pedido la paralización del proyecto del clúster por esas declaraciones de interés ambiental, que claro, al estar conectadas con Forestalia, si se hubieran hecho de manera amañada, pues tendría sentido, y que no ocurra, hablando de la lentitud de la justicia, con el caso de Pozondón, un parque eólico que la justicia dio la razón a que no se tendría que haber construido cuando ya llevaba un año en funcionamiento. Pero bueno, más asuntos relacionados precisamente con la justicia nos ocupan hoy. Este es nuestro segundo tema. Semana judicial de alto voltaje político. Los dos principales partidos, PSOE y PP, se enfrentan a posibles casos de corrupción en mitad de la campaña electoral andaluza. El País. La corrupción del PSOE y del PP en el banquillo. Heraldo. Juicio Kitchen. María Dolores de Cospedal niega que hiciese encargos a Luis Villarejo cuando era secretaria general del PP. El Periódico. El exgerente del PSOE reconoce que Ábalos se autorizaba a sí mismo sus gastos y los de su equipo. El País. Rajoy apoya a su cúpula de Interior en el juicio de Kitchen. Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad. El Mundo. Temor en el PSOE a que el juicio a Ábalos afecte a Andalucía. Los primeros días han tenido morbo, pero lo peor está por llegar. Y por si fuera poco, salta a los medios las imágenes grabadas del Comité Federal del PSOE, en el que Sánchez trató de mantenerse como secretario general del PSOE a toda costa. The Objective. La urna clandestina. Así fue el intento de pucherazo de Sánchez. Es Diario. La corrupción de Sánchez expuesta en un vídeo demoledor. Así trató de amañar el Comité Federal del PSOE. Demócrata. Gritos de pucherazo en el Comité Federal que hizo caer a Sánchez en 2016. Europa Press. El PP reitera que Ábalos y Koldo ocultaron urnas en las primarias del PSOE. The Objective. El PP reacciona al vídeo de la urna de Sánchez. Empezó robando las primarias y no ha parado. ¿Cómo afecta esta semana de juicios a la credibilidad de los partidos? ¿Puede tener impacto electoral o forma parte ya del ruido estructural? ¿Por qué se filtra ahora un vídeo de hace 10 años? ¿Se trata de fuego amigo? Le preguntamos a Enrique Bernat. Hombre, de fuego amigo no, será de fuego enemigo, ¿no? Esto está claro. Bueno, en relación, es que hay muchas cosas aquí, ¿no? Sobre la mesa. En relación a esa sesión del Comité Federal,
bueno, si intentó hacer un pucherazo a alguien, desde luego no lo consiguió. Es evidente que Pedro Sánchez fue desalojado de la Secretaría General. O sea que esto a mí me parece, en fin, viene de una serie de medios que ya sabemos a dónde apuntan y cómo. A mí me interesa más el asunto de la justicia. Es decir, y lo he dicho antes, ya he visto cuál es mi opinión. Como, por ejemplo, un tema como es el caso Kitchen dura 11, 12 años para que se realice el juicio, y como, por ejemplo, el juicio, increíble juicio, al fiscal general del Estado, bueno, se realiza en escasísimo tiempo, estando el fiscal general del Estado, claro está, en su puesto. No sé, ¿cómo es esto? Bien, claro que creo en la independencia del Poder Judicial, porque creo en la democracia. Lo que quiero decir con eso, cuando digo que creo en esto, es que creo que la democracia funciona bien cuando efectivamente hay independencia del Poder Judicial. Y en España hay independencia del Poder Judicial. De forma global, vamos, no tengo ninguna duda. Y estoy absolutamente convencido de que no solamente, bueno, como en otras profesiones, pero los jueces son gente extraordinaria que se esfuerzan, que trabajan, que lo hacen a veces con muy pocas, con condiciones no muy buenas, ¿no? No cabe ningún tipo de dudas. Pero hay otro terreno, ¿eh? Cuando hablamos de separación de los poderes, judicial, por una parte, el ejecutivo por otro lado y el legislativo. Es que podría poner tantos ejemplos en estos últimos años de cómo el Poder Judicial, no del Poder Judicial, que algunos jueces no se comportan, no respetan la independencia del Poder Judicial. Es evidente. Por ejemplo, es que podría poner ejemplos de todos puntos. Pongamos por caso el asunto de la amnistía. Cuando la amnistía se va a tratar en el Poder Legislativo, en el Parlamento, que es la representación del pueblo español, salen no sé cuántos jueces con sus togas en la puerta de sus juzgados a mostrar su opinión contraria a la ley de la amnistía. Ahí tenemos un ejemplo, pero es que podríamos poner otros. Y no me puede nadie decir que soy en fin, que tiendo hacia una parte o hacia otra, cuando estoy viendo lo que hemos planteado 11 años para lo de... ¿Cómo se puede? Yo no voy a decir que haya evidencias judiciales, pero que hay una cantidad de datos, de pruebas, si ustedes quieren, entre comillas, que no van a merecer no van a merecer el respeto, no van a merecer la importancia que tienen por parte del juez o la juez actual para poder efectivamente investigar eso. Investigar a quien fuera presidente del gobierno entonces y bueno, ya la Cospedal. ¿Cómo, por ejemplo, se puede entender el comportamiento de la presidenta del tribunal que hoy está juzgando el caso de Mariano Rajoy cuando no deja hablar a la representación, en fin, a la acusación que proviene del PSOE? Estos son datos, pero es que podríamos poner tantos. Creo en la independencia del Poder Judicial, pero quiero que efectivamente se produzca, que se perciba como ciudadano que efectivamente se está haciendo. Y quiero decir una cosa, que estos problemas que estoy señalando, que ojalá pudiera hacerlo con un papel, porque podría señalar bastantes más, todos estos problemas están muy vinculados a la actitud política que se tiene, que podemos ver. Por ejemplo, ¿por qué tantas dificultades, tantos vetos a renovar el Consejo del Poder Judicial, no respetando la Constitución? Básicamente porque uno de los partidos, porque la parte actualmente de la oposición hubiera perdido hace no sé cuántos años ya su mayoría en el Consejo del Poder Judicial, que es la instancia que nombra, que dirige, que en fin, que
que incide muy directamente en las instituciones generales de nuestro país. Esto, como ciudadano, no tengo derecho a expresar mi duda, por lo menos mi duda. Pero ya digo, hoy nuestro país, nuestra democracia, que tiene defectos, no cabe duda. El principal defecto es ese, la independencia del Poder Judicial en casos que afectan fundamentalmente a cuestiones políticas. Dolores. Enrique, por supuesto que tienes derecho a expresar tu opinión, como los demás tenemos derecho a expresar la nuestra. No estamos hablando de esto, estamos hablando de principios fundamentales del Estado y lo que importa es el sesgo que introduces. Has dicho literalmente la juez que está investigando a Mariano Rajoy. Perdona. Perdón, que está juzgando. No está juzgando a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy en este juicio de la Kitchen era testigo. Eso. No está investigado ni está siendo juzgado. Segunda cuestión. El caso Kitchen es la séptima pieza separada de una operación mucho más extensa que empezó alrededor del caso de la Gürtel. ¿Y qué es el caso Kitchen? Técnicamente, es la investigación de una serie de actuaciones policiales presuntamente ilegales, hurtadas o puestas en marcha para espiar a quien era el tesorero del Partido Popular y poder encontrar pruebas que pudieran comprometer a la cúpula. Eso es lo que se está investigando. Esto es lo que se está investigando. Al ministro, ¿Quién lo pide? ¿Quién lo inicia? ¿Quién lo hace? Es una pieza separada de un proceso mucho más extenso y por lo tanto no puedes acusar a que sea una manipulación. No hay pruebas de ellos y es lo que se está investigando y veremos cómo acaba el final. Pero no era de esto de lo que queríamos hablar. Y queríamos hablar nos han dejado una pregunta en el aire, y ya sabéis que a mí me gusta. Para mí, lo que hemos visto del vídeo del Partido Socialista en estos momentos forma parte del ruido estructural. Y no tengo ninguna duda de que es fuego amigo. Ese vídeo sale de manos de alguien que estuvo en este comité federal. Ese vídeo es fuego amigo. Interesado, enemigo, oportunista, claro, que se ha convertido en enemigo, pero siempre se ha dicho a las trincheras que vienen los nuestros, ¿no? Bueno, pues eso puede y quizá incluirse en ese ámbito. Pero ese vídeo en estos momentos sale, y es importante, porque muestra una forma de actuar. No tiene más trascendencia. Efectivamente, como bien has dicho, en ese comité electoral no ganó y fue desalojado. Pero siguió actuando de la misma manera como estamos viendo. Y hemos hablado del caso Kitchen, por no hablar del caso Koldo y del caso Ábalos. Otro que está dejando pues en pañales muchas veces lo que ha sido el gobierno y lo que ha sido el Partido Socialista. Yo no me voy a adelantar. Yo no sé si hubo financiación ilegal, pero la salida de sobres con dinero, y ahí lo han declarado, sin justificar, y el otro día en el juicio dejaron en evidencia, cuando uno de los testigos dice que siempre eran sobres con dinero justificado, se sacó una factura sin justificación. ¿Qué va a pasar al final? No lo sé, ni lo quiero saber en estos momentos, porque pienso que cuando algo está sub iudice hay que dejar actuar a la justicia y ver todas las pruebas. Y en el caso Koldo, han acabado la primera fase, que era la declaración de testigos. Y ahora están entrando las declaraciones de los peritos. Y han empezado los peritos informáticos, los peritos calígrafos, y ya veremos hasta dónde acaba el tema. Exactamente igual que en el caso Kitchen. Pero la diferencia temporal está justificada porque uno es un proceso que acaba de empezar, es la primera pieza, el caso Mascarillas, el que se está juzgando ahora, y vendrán bastantes más a lo largo del tiempo, y el caso Kitchen está vinculado a otra operación de investigación que afectaba al Partido Popular, es cierto, por la que ha habido gente que ya ha sido condenada y ha pagado su pena, pero el retraso viene de que son piezas separadas que se van juzgando progresivamente. 11 o 12 años, sí, casi nada. Esa es la cuestión. Pero si pensamos que efectivamente estamos iniciando el trámite en relación a Koldo, ¿verdad?, y Ábalos... No, la primera pieza, no el la trámite. Primera pieza, bueno,
Ahí está el ejemplo del fiscal general del Estado, lo que ha durado y cómo lo han hecho. Era un proceso mucho menos complicado. Otra cuestión, sí, joder, que será otra cuestión que me parece importante. En el caso de Ábalos y de Koldo, ¿verdad? Tenemos cuál ha sido la actitud del partido, del PSOE y por otra parte del gobierno. Expulsados, fuera. Miren ustedes lo que decía el otro día Rajoy de su ministro, ¿verdad? Todavía después de 11 años, con todas las pruebas, etcétera, que hay, lo que dijo, que no. Es bueno, y la propia actitud que tuvo el Partido Popular respecto a Bárcenas, que durante 2 años lo estuvo protegiendo, pagando dinero, etcétera, etcétera, hasta que vio que eso podría ser peligroso, que Bárcenas podría cambiar de... Bien, miren, es que podemos efectivamente usar palabras, conceptos. Yo me quiero limitar al sentido común. Y el sentido común me dice que no puede ser que al fiscal general del Estado, sin pruebas, se le condene en 2 patadas y que con pruebas después de lo que hemos visto alrededor del caso Gürtel, etcétera, esté pasando lo que esté pasando con el caso Kitchen. Y podríamos poner sobre la cabeza el caso de Montoro, que ¿cuántos años lleva ya? ¿Cuántas décadas vamos a tener? Por favor, que tengamos conciencia los españoles de que tenemos un problema con el Poder Judicial en relación a cuestiones políticas. Vuelvo a decir que la mayor parte de los jueces, bueno, son ejemplares, pero ahí tenemos un problema. Y que como queremos tener un sistema democrático mejor, eso lo tenemos que solucionar. Y no hemos sido capaces, ¿en cuántos años llevamos ya desde la Constitución? No hemos sido capaces. Y eso lo tenemos que solucionar. No puede haber casos como el que estamos viviendo con el fiscal general, con Begoña Gómez. No puede existir eso, de esa manera. En fin. ¿Cómo se nota, Enrique, que eres de letras y cómo tergiversas las palabras? No tergiverso nada. ¿Cómo las llevas? Pero si hombre, eso, acabas de pero decir si eso lo que al oímos en fiscal la general calle. lo han condenado sin pruebas. Lo han condenado y los recursos Sin no pruebas. han prosperado. Y los recursos no han prosperado. No, y todo el mundo estamos estaba... en ello, Ya sabes el que esto tercero, va a acabar en ya, Europa. ya, Ahora sí ya. que habrá ganado en Europa. Bueno, acabará en el Y ya Tribunal veréis, Europeo. y ya Acabará en el veréis. Acabará en el Tribunal Europeo. Pero lo del sin pruebas, hombre, Sin es un pruebas. poco fuerte. Pero Es si lo un dice poco- el propio texto de la sentencia. Ya. Si se deduce de la sentencia, no señala ningún tipo de pruebas. Yo no conozco en ningún el juez texto de la sentencia que condene, dice que condene sin pruebas. Dice pero que no estamos hablando... No, pero mírate pero no estamos el hablando, y es texto que de la estás comparando peras con manzanas. Mírate el texto de la sentencia. Fíjate cómo has pasado por el tema del caso Koldo y tal. El PSOE fue ejemplar. Hombre, Sí, ahora el sí, presidente sí. del gobierno resulta que ni los conocía después de haber hecho la primaria con ellos totalmente ¿Cómo que no los conocía? Eso dice, que no los conocía. ¿Cuándo ha dicho eso Pedro Sánchez? En lo personal, que no ¿Que no los lo conocía, conocía? que solo los conocía en lo institucional. Pero ¿cómo va a decir Vamos que no a los ver, conocía? Vamos a ver, por favor. Y la solución es echarlos porque saben que no tienen excusa y lo que están buscando es que no les salpique. Pero bueno, vamos a dejar actuar a la justicia, en eso estamos de acuerdo por lo menos. Hombre, y si claro. la sentencia es condenatoria, A la justicia. ¿nos la creeremos? A la justicia. Si la sentencia Yo es no me condenatoria, cre- ¿nos no la me creeremos? creo No, la no te la sentencia creerás, del no te la fiscal creerás si es general. condenatoria. No, la sentencia de la Fiscalía General del Estado, claro que me la creo, desgraciadamente, está ahí. Se puede leer perfectamente. No estábamos entrando tanto en cada caso, sino un poco en el contexto de si estos juicios, que son varios por ambas partes, afectaban a la credibilidad de los partidos. Pero lo vamos a dejar aquí porque tenemos un tema más por delante. Y a la justicia, a la credibilidad de la justicia. Y a la justicia, a la credibilidad de la justicia. Y les pregunto, ¿cómo vuelven hoy a casa? ¿Andando en bici, en tranvía? Pues dentro de poco puede que lo hagan en coche volador. Durante años fue ciencia ficción, hoy empieza a ser industria. Los coches voladores ya no son prototipos, son un negocio en marcha con producción en serie. N.com. China acelera el futuro, inicia la producción de coches voladores y proyecta fabricar hasta 10.000 unidades al año. MarketScreener.com.
La China Xpeng prevé la entrega a gran escala de coches voladores para 2027. Es diario. Los coches voladores están más cerca. Estados Unidos probará taxis aéreos eléctricos en verano. Infobae. Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial. CGTN en español. Coches voladores, pronto todos seremos pilotos. The Telegraph. Una cosa está clara, los coches voladores serán caros. ¿Estamos ante un cambio en el paradigma de la movilidad? ¿Será un producto para minorías como lo son los aviones privados? ¿Quién liderará esta nueva industria? ¿China, Estados Unidos o Europa? ¿Está España en condiciones de competir o solo de atraer inversión? ¿Qué se comprarían nuestros invitados primero para sentirse en el futuro? ¿Un robot humanoide o un coche volador? Pues Dolores, no sé, ¿qué te comprarías tú? Yo de momento ninguna de las dos cosas. Así de claro lo tengo. De momento prefiero el coche de 4 ruedas que vaya. Vamos a ver, lo que sí es cierto es que lo que hace muy poco parecía ciencia ficción, pues cada vez está más cerca, como ha pasado con tantas otras cosas. De hecho, la experiencia con drones voladores que pueden transportar personas y actuar en rescates ya es una realidad, y la pregunta es ¿por qué no? Porque no puede haber vehículos que sean capaces de circular por la tierra y por el aire. Claro, eso planteará un problema si se masifica, que es que pasaremos de la seguridad vial a la seguridad aérea, porque verdaderamente si los coches voladores vienen a complementar o a sustituir a los coches que circulan por el suelo, tendremos un problema en el tráfico aéreo. Pero que sí es cierto que hay una competencia en estos momentos mundial entre Estados Unidos y China. La noticia sale ahora por esa empresa china, que además mantiene relaciones comerciales con Volkswagen, una empresa europea, en el coche eléctrico, y por otra parte está la empresa ubicada en California, que ya tiene desarrollado un prototipo de coche volador, por seguir con la terminología, que además tiene tecnología española y que ya lo ha hecho volar por primera vez. Son coches que tienen, o sea, se elevan como los helicópteros, es decir, a despegue vertical, y claro, todo esto lo hemos soñado, ¿no? Alguna vez cuando estás en un atasco, dices, si ahora me pudiera levantar y saltar por encima de todos los que están atascados. A mí me cuesta mucho pensar que esto se vaya a generalizar y a popularizar al corto plazo. Primero por el precio. Ese prototipo de Estados Unidos, el de la empresa esa de California, Aleph, no sé cuántos, creo que estaba valorado en unos 260.000 euros o una cosa así. O sea, no para todo el mundo, dependerá. ¿Cuántos caben? No debe de ser un 4 plazas, no lo sé, pero vamos, que estamos un poco en la anécdota, pero vamos, cuando el río suena agua lleva, y es verdad que se está avanzando mucho en la investigación y que esos primeros vehículos voladores se van a probar sobre todo en los sistemas de emergencia y en los sistemas de rescate. De aquí, como dice la empresa china, de que van a producir 10.000 y los van a poner en el mercado y que dentro de poco vamos a convivir, pues habrá que plantear muchas otras cuestiones, de la misma manera que ha habido que regular cómo se pueden volar los drones, dónde se pueden volar los drones para mantener la seguridad aérea, pues supongo que habrá que hacerlo con los coches voladores. Ya no es tanto ciencia ficción, es un futuro quizá más próximo de lo que podemos imaginar, pero yo creo que en 2027, por lo menos a nivel general, no los vamos a ver. No va a ser como si estuviéramos de repente en Blade Runner o el quinto elemento. Yo creo que en 2027, a nivel general, veremos pruebas, veremos algunos usos, veremos desarrollos tecnológicos, pero la comercialización a nivel general, yo tengo mis dudas. Enrique. Salgo del Aparicio, que llamábamos así los vecinos de la Magdalena, que es un sitio de tomar ahí vinagrillos genial. Salgo y cojo taxi volador, quiero ir a la Romareda, que empieza el partido de fútbol en estos momentos. Yo creo que, como has dicho, es para cuestiones que están relacionadas con el rescate. Por ejemplo, ahí sí que
pueden ser muy eficaces y que pueden ser ciertamente importantes, pero tanto como para ver el cielo poblado de este tipo de vehículos como si fueran taxis, yo no lo veo. Vamos, no lo veo. Claro, soy un abuelo y es lógico también que eso me cueste, pero vamos, seguiré cuando salga del Aparicio, que suelo ir, o aquí al Almao, etcétera. Vas a pedir el taxi volador. Intentaré coger el tranvía andando, si puedo ser mejor y más que otra cosa, ¿no? Aquí pensando si se amplía la línea 2 del tranvía como para poner el taxi volador, ¿no? Sí. No, hombre, pero esas cosas que nos suenan un poco pues a broma o a futuro muy remoto, quizá no lo están tanto, y lo que hoy nos sorprende igual lo vemos en realidad, o lo verán las nuevas generaciones. Yo casi estoy convencida de que yo no tendré un coche volador, vamos, eso casi lo puedo garantizar, aunque no se pueda decir, de esta agua no beberé, pero para poder verlo como un medio de transporte creo que falta mucho más, porque entre otras cosas habría un problema fundamental. Si empiezan a volar los coches sin ninguna normativa de seguridad, pasaremos a tener, en lugar de problemas de accidentes de tráfico en el suelo, accidentes de tráfico. ¿Y qué energía utilizarán? Por ejemplo? Casi todos hablan de energía de hidrógeno. De hidrógeno. Por lo que he podido bueno, pues eso leer. Queda mucho. Mira, me viene a la cabeza una cosa. No sabemos cómo terminará, es decir, por qué camino irá, digamos, el progreso o las invenciones que puedan afectar a nuestra vida y tal. Pero fijaros, nos podemos equivocar. Podemos creer que esto tiene futuro y a lo mejor no. ¿Vosotros os acordáis de una película de 2001, Odisea en el espacio? Es una película que se hizo en 1969. Habíamos tenido la experiencia de los viajes a la Luna. Si os acordáis, en la segunda parte del viaje de la película se ve cómo la perspectiva que mostraba la película esa era que el desarrollo, la tecnología, iba a ir hacia el espacio. Si os acordáis, aquella nave que va a Júpiter, que estábamos diciendo, lo vamos a poder hacer, tenía un ordenador enorme que ocupaba como casi el 100% de un lateral de la nave. No veíamos que fuera por ese camino el desarrollo tecnológico, y fue al revés. Es decir, no llegamos a Júpiter, pero ese enorme ordenador se quedó en un móvil. Es decir, que cualquiera sabe por dónde vamos a ir. Sí, hombre, la tecnología nos va a sorprender, y supongo que nos va a sorprender mucho, pero creo que para esto falta tiempo y sobre todo faltará normativa de seguridad. Se nota, ¿no?, que me dedico a los problemas relacionados con los daños en accidentes. No sé dónde se pondría la policía local también. Sí. Pero bueno, ya en Nueva York hay taxis aéreos, o sea que de otra manera que no son coches voladores. La novedad es el que sean un híbrido que pueda circular por tierra y por el aire. Esa es la gran novedad o el gran gancho de ese coche volador, porque los drones vuelan, pero no van por el suelo. En Nueva York te refieres a helicópteros, sí, ¿no? Bueno, sabemos la terrible desgracia, sí, pero que debe de ser más habitual de lo que parece. Sí, muchos edificios. Pero bueno, seguiremos hablando de helipuerto. coches voladores en el futuro. Y esperamos que, como Stanley Kubrick adelantaba en Odisea 2001, sean todos como HAL 9000, creo que era el nombre del ordenador, que al final se toma las cosas así por su cuenta. Bueno, pues hasta aquí llega este repaso a la actualidad. Dolores Serrat, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, un placer. Enrique Bernat, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.